Hola mis queridos amigos, les habla a ustedes el doctor Maximiliano Moreno, un médico rural que dice que sabe más por viejo que por diablo sabido y estudiado en una maestría. Y que les va a hablar a ustedes sobre el alcoholismo como el principal problema de salud en los adultos y jóvenes del Ecuador. Es indudable que el alcoholismo en las áreas rurales tiene un carácter trascendente, posiblemente mayor que en las áreas urbanas, porque el alcoholismo, el alcohol, desde tiempos inmemoriales fue un lubricante social. Ya existía el alcohol antes de la llegada de los indígenas, de los españoles, que se llamaba la chicha, y la chicha funcionaba como un lubricante social que permitía a las personas que vivían en ese momento, muy separadas unas de otras por la geografía ecuatoriana, que produce distancias enormes, no en el sentido de distancias enormes planas como en las estepas de Argentina, de Rusia o las planicies norteamericanas, sino la irregularidad geográfica, la vegetación, hace que las dificultades de conexión entre los seres humanos sea mayor y las familias vivan unas aisladas de otras a pesar de que pertenezcan a la misma comunidad, tengan el mismo idioma, participen de la misma cultura, pero existe una distancia geográfica caracterizada por las particularidades del terreno que hace que exista una separación humana. Para lograr, para romper esta separación humana, ya desde el tiempo de los incas, la chicha de jora, que era la bebida de los dioses que se hacía con maíz, se convirtió en un vínculo social, en el motivo de la fiesta, era la razón de la fiesta, la embriaguez en sí era la razón de la fiesta. A la fiesta le acompañaban a la embriaguez la conversación, el baile, la música, todo lo que se podía hacer en una sociedad de convivencia donde habían artistas, donde habían gente creativa, donde había gente imaginativa, donde habían sacerdotes, donde habían guerreros, y llegaba un momento de combinación de todas sus cualidades personales y de convivencia y de enlace. Además, el alcohol sirvió como un motor, como un lubricante, como un animador social cuando llegaba la hora de la minga. Y en la minga, el alcohol era el vínculo que motivaba a todos a hacer un sobreesfuerzo y al mismo tiempo a mantener el buen humor y finalmente convertía al trabajo en una celebración. Y eso fue lo magnífico que tuvo el alcohol dentro del mundo incaico y precolombino. Pero cuando llegan los españoles, el alcohol se convierte en una herramienta de conquista, completamente diferente. Los españoles conquistan América porque tienen la rueda, las armas de fuego, las armas metálicas, el caballo, una lengua escrita, tienen la navegación, es decir, tienen muchas más capacidades de movilización, tienen una memoria mayor, tienen una mejor capacidad de comunicación y una capacidad mayor de dominio del entorno con nuevas herramientas e inventos. Pero había una cosa fundamental que trajeron los españoles, a más de las pestes que arrasaron América y dejaron casi el 90% de su población como cadáver: el alcohol. Lo que quedaba de la población se volvió alcohólica. Y fue una gran forma de someter a los indígenas. Inclusive la religión católica convirtió al vino en sagrado, pero en América no había vino. Entonces el alcohol se volvió la bebida sagrada. El alcohol se hacía de chicha y más tarde de caña de azúcar. Nos fue siempre mucho más difícil producir uvas y producir vino. Cuando llegó la destilación, el alcohol adquirió tal poder
que ya no era de 12 grados como el vino, sino que llegó a tener 40, 60 y hasta 80 grados. Y entonces el alcohol se volvió algo extraordinario. Nos reconvertimos los pueblos de América en exportadores de ron, exportadores de pisco, exportadores de tragos fuertes. Y el alcoholismo se convirtió en parte de la vivencia de los indígenas y las comunidades campesinas. Pero tenía un gran conflicto el alcohol. Era que el conflicto en los mestizos era que, a pesar de que era un lubricante social, con los españoles, a pesar de que ya existía desde la época de los incas el machismo, con los españoles el alcohol adquirió un carácter especial. El machismo adquirió un carácter especial. Beber y al mismo tiempo tener relaciones sexuales se convirtió en una parte del juego social. Y es así como al lado de los burdeles, el gran negocio de los burdeles que trajeron los españoles, la prostitución, que fue una invención española que la trajeron acá, la prostitución era acompañada siempre de alcohol. Es decir, el dueño del burdel tenía dos negocios: arrendar a las mujeres básicamente para que ellas fuercen a los hombres a tomar alcohol o motiven a los hombres a tomar alcohol, y por supuesto compartir parte de las utilidades de la prostituta, porque le ofrecían la cama y el centro de captación de clientes. Eso persiste hasta la actualidad. Y es tan importante que hasta en el pueblo más remoto de la serranía, hasta en el último rincón de la costa, al lado de la tienda, y en el pueblo más remoto existe un prostíbulo. Cuando fui a Tres Vías era un pueblo de 200 personas, era el médico de un pueblo de 200 personas. Y en ese pueblo de 200 personas habían 3 burdeles, porque como pasaba la nueva carretera que hizo Rafael Correa, y que ya la hicieron también antes, pasaban los camioneros se detenían y pasaban al burdel. Esto también produjo la propagación de enfermedades como la gonorrea y la sífilis, porque los preservativos recién comenzaron a aparecer después de los 80 en Ecuador. Antes de los 80 ni hablemos de preservativos ni de anticonceptivos. Entonces, la propagación de las enfermedades venéreas fue tan terrible que se convirtió en la mayor causa de muerte de adultos, hombres especialmente, y de las mujeres, y la primera causa de ceguera infantil, la gonorrea, muy vinculada siempre al alcohol. Pero también estableció el machismo. El alcohol estuvo vinculado al machismo. Tomar alcohol era cosa de hombres. Las mujeres vayan a misa. El que tome una mujer alcohol, eso era castigado, era rechazado. Solo las prostitutas podían tomar alcohol. Y hasta las prostitutas sabían que no tenían que tomar alcohol, sino provocar a los hombres para que tomen alcohol. Y no se acostaban con los hombres, hasta ahora no se acuestan con los hombres borrachos, porque tardan en la eyaculación y eso les hace perder plata, y afuera están esperando a los clientes, pues. Pero el alcohol fue el mecanismo más idóneo de ser amigos entre los mestizos. Sales de la universidad, te reúnes ahí en la Ventimilla y Tamayo, sales de la Salesiana, de la Católica y de la Politécnica, ahí se reúnen y ahí están tomando alcohol. Algo novedoso es que las mujeres consideraron, especialmente en la ciudad de Quito, al alcoholismo como una forma de liberación. Lo que sucedió cuando apareció y se permitió en los años 20 y 30 a las mujeres fumar tabaco. Entonces, fumando espero al hombre que yo quiero, el tabaco se envolvió en esa nube, esa neblina que hacía que la mujer sea más interesante. El alcohol también permitió que las mujeres sean más interesantes, más fáciles de acceder, sean más sociables y tengan menos escrúpulos. Y eso ha permitido que el alcoholismo se convierta en una de las identidades culturales de los ecuatorianos dentro y fuera del país. Por supuesto, el alcohol ha sido un motor político en Ecuador. Antes, y desde que empezó la política hasta el día de hoy, el alcohol es el principal congregador con el cual terminan todas las asambleas y los mítines políticos. Llegó un alcalde a Quito,
Jaime del Castillo, que tenía una empresa que se llamaba Traguito y Gallito, vendía un licor. Y llegó a ser alcalde porque vendió y repartió alcohol a todos los quiteños y ganó las elecciones y luego estableció, y él fue el que creó las fiestas de Quito. Pero también hubo una época en que el Ecuador decidió que, igual que como cuando hacen Estados Unidos alguna cosa, nosotros enseguida reproducimos. Allá también hicieron la ley seca, acá también hicieron una ley que no era la ley seca, era la ley del estanco. Entonces el estanco tenía el control total del alcohol y nadie podía vender alcohol si no era el estanco. Eso sucedió entre los años 20, 30 hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Los guardias del estanco eran los peores y más borrachos policías que jamás se creó en este país. Y eran como esos perros que persiguen las drogas, que son perros drogadictos. Y perseguían a todos los que producían alcohol en este país. Entonces la gente se volvió contrabandista y en las laderas de los Andes donde se daba la caña de azúcar, en Tandapi, en Ayuriquín, en toda la parte esta de Cuenca, ¿no? Donde está Ushupud. Todos esos lugares comenzaron a producirse caña de azúcar y comenzó a producir alcohol. Y el alcohol se convirtió en un motor político de las campañas políticas y lo es hasta ahora. Pero además el alcohol en Ecuador es el que arregla todo. La gente se llama San Alcohol, San Tragos. Tienes que resolver un problema de negocios, pues tienes que llevar una botella de whisky, pues si no, ¿de qué estamos hablando? Es el mejor regalo que le puede hacer una persona, es una botella de trago de alcohol. Y sentarse a tomar un trago caro. El alcohol fue tan importante en la provincia de Esmeraldas que los primeros, las empresas bananeras, los barcos bananeros que llevaban el banano de Ecuador con la United Fruit cuando llegó a establecerse en el año 1948, no tenían nada que traer de Estados Unidos y de los países, especialmente de Estados Unidos, donde llevaban su banano. Pues traían whisky y llenaron de whisky Esmeraldas. Hoy, los esmeraldeños no toman cualquier trago. Puede ser el más pobre de la provincia, pero toman whisky. Porque los gringos trajeron whisky y traían whisky y ese era el sistema. Llevaban banano y traían whisky. Ese era el gran negocio de la United Fruit. Entonces, así es como nosotros convertimos al problema del alcoholismo en el primer y más importante problema de salud campesina. Estamos hablando de que los indígenas en el Ecuador te pueden tomar una semana sin parar. Vaya a ver usted un shuar. El gran problema de los shuar es que pueden tomar sin parar. Y cuando se mueren por cirrosis, creen que no murieron por cirrosis, sino que viene un espíritu de una brujería y lo mató y salen a buscar al que le mató al cirrótico. Y si uno les dice, no, esto se llama cirrosis, ellos no quieren entender. Yo he pasado por eso, he sido médico en esas zonas. Pero si tomas en Esmeraldas, los negros toman hasta a entrar a un estado de delirio que se llama la danza de Zambito, que allá le llaman la circa. Y este delirio tremens produce convulsiones y epilepsia en el piso y beben hasta ese momento en una ceremonia que se llama el baile de Zambito, que es un baile dedicado a San Vittorio. Se toma tantos días y con tal cantidad que el individuo que toma, especialmente de raza negra, porque tiene mayor sensibilidad a esta reacción, entra en convulsiones y se vuelve loco y entra en una epilepsia incontrolable, caen al piso y luego se recuperan como que no ha pasado nada. Y eso se llama circa, y es una comunicación que se llama con una diosa que ellos tenían antes, que se llamaba la diosa Dushanbe, parte de la Macumba, una religión que trajeron de África. Lo mismo pasa en el Carnaval de Brasil. Entonces, este problema del alcoholismo se ha traducido en problemas para los padres, para los hijos, para las familias, la violencia. Y cuando se hicieron las carreteras de Rafael Correa y ellos comenzaron a manejar autos y motos, ese fue
la primera causa de muerte, y el alcoholismo en Ecuador es la primera causa de muerte de jóvenes y de adultos. Y es la primera causa de muerte por accidentes de tránsito, pero además por la violencia. El femicidio en Ecuador está directamente vinculado al alcoholismo. Normalmente los alcohólicos comienzan a tener delirios y dentro de esos delirios existen el delirio de los celos, la celotipia. Y el alcohólico es un peligro para cualquier ser humano, porque es peligroso, es belicoso, pero para la mujer es peor. Va a llegar a la casa y va a encontrar la cama y le va a preguntar por qué la cama está tendida, por qué la cama está destendida. Ya, ese es motivo para matarla, solo porque él sospecha, imagina y cree, porque entra en delirio. Cuando me fui con los ecuatorianos a estudiar en Rusia, el gran problema que tuvimos los ecuatorianos era que todo el grupo era alcohólico, pero alcohólico que no estoy diciendo que tomaba un día o 2 días, estoy hablando de que tomaba una semana y concursaban hasta cuál era el que resistía más y por último comenzaban a ver enanitos verdes. Este problema del alcoholismo es un problema fundamental en el campesinado y esto es una de las razones por las cuales han tenido gran conflictividad social y no han podido integrarse como un grupo que tiene una gran fuerza o un motor social de cambio. Muchas gracias.